Profesora Cortina, es para nosotros un verdadero placer tenerla hoy aquí para entrevistarla para el proyecto nuevo que lanza la Organización de Estados Iberoamericanos, que se llama Iberoamérica en Democracia. Para los que no la conocen, y no vamos a leer aquí su extenso currículum, porque estaríamos sin tiempo para hablar, me gustaría que se defina usted en breves palabras. Bueno, pues brevemente, mi nombre es Adela Cortina, soy catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Soy miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Se dice que soy la primera mujer después de la fundación de la Academia, lo cual no quiere decir mucho a mi favor, pero sí mucho a favor de que las mujeres no acaban de tener demasiada presencia en los lugares y que ha habido falta siglos para llegar a la primera mujer. Soy también directora de una fundación de ética de los negocios, porque entiendo que la ética tiene que alcanzar a todos los niveles y también a las empresas. Y bueno, estoy muy involucrada en proyectos de investigación con gentes de mi universidad y con gentes de otros lugares, y he trabajado en muchas ocasiones con la OI con mucho gusto, porque entiendo que tienen proyectos muy importantes para la humanidad. Justamente una de las preocupaciones que nos ha llevado a lanzar este proyecto es la profunda desafección que hay por la democracia, una desconfianza generalizada en las instituciones. Por ejemplo, el último Latinobarómetro comenta que el 48% de los latinoamericanos no apoyan la democracia, que es un dato demoledor. Tampoco es muy alentador el dato de Reporteros Sin Fronteras del año pasado, que indica que la libertad de prensa ha disminuido y también la calidad democrática. Entonces, usted ha desarrollado a lo largo de su carrera el concepto de democracia radical. ¿Podría definirnos exactamente de qué se trata y, sobre todo, por qué debemos cuidar la democracia o elegirla frente a otros sistemas de convivencia social? Bueno, en principio me gustaría decir que a veces la democracia genera desafección porque las gentes tienen excesivas expectativas acerca de la democracia. Recuerdo a una científica social argentina, en este caso, que me decía, es que nosotros no buscamos un presidente, buscamos un salvador. Y cuando alguien entiende que la política es una doctrina de salvación, pues está esperando demasiado de la democracia, porque la democracia, ningún tipo de reflexión política puede dar la salvación a las gentes, ese es otro ámbito. Yo creo que de la democracia hay que esperar lo que se puede esperar de ella, que es mucho para lo que podemos hacer los seres humanos, pero no la salvación. ¿Qué es lo que puede ofrecer una democracia y una democracia radical? Como decías, que me parece muy importante. La democracia tiene la gran ventaja de ser aquel tipo de régimen político o de forma de organización política que intenta que los destinatarios de las leyes sean a la vez sus autores. Es decir, que quienes tienen que cumplir las leyes sean a la vez los autores de las leyes, lo cual es precisamente una expresión de la libertad. Yo me rijo por aquellas leyes que yo me he querido dar a mí misma o a mí mismo, pero no por leyes extranjeras, por leyes extrañas, que sería lo propio de los totalitarismos y lo propio de las autocracias. Entonces es importante que nos rijamos por nuestras propias leyes. En segundo lugar, la democracia me parece que es muy importante porque es el terreno en que las gentes son ciudadanos y no siervos ni esclavos. Son los que son sus propios señores, los que hacen su propia vida y la hacen con los demás, con sus conciudadanos, y las organizan entre ellos todos juntos. Después de los tiempos de feudalismos, etcétera, la aparición del ciudadano es fundamental y nosotros no podemos retroceder en ese terreno. Y una tercera cuestión que me parece fundamental es que las democracias son ese tipo de régimen político en el que hay una división de poderes. La división de poderes, el ejecutivo, el legislativo. Ese tipo de división de poderes es fundamental para evitar autocratismos. Desgraciadamente, la democracia está en retroceso, no solo en América Latina, sino mundialmente. Y esa es una pésima noticia. Es una pésima noticia porque entonces nos estamos apuntando a ser esclavos, a ser siervos, a hacer lo que otros nos dicen, y está subiendo de una manera impresionante. Y yo podría dar noticias de la prensa que cualquiera de los presentes puede seguir, pero ayer mismo leí una aterradora que no voy a decir, pero realmente era de América Latina.
pero podía ser de cualquier otro país, porque puede ser de Rusia, puede ser de... Efectivamente hay un retroceso de la democracia y una desafección hacia la democracia hasta el punto de que las gentes acaban diciendo preferimos tener seguridad. Y entonces empiezan a extenderse unas noticias extravagantes sobre que los inmigrantes os van a traer todo tipo de desgracias, que hay que buscar la seguridad por encima de todo frente a toda esa gente. Eso realmente es mentira, eso es lo que podríamos llamar un bulo y una interferencia, y eso nos perjudica enormemente a todos. ¿Por qué hay que mantener la democracia? Por lo que acabo de decir, porque tenemos que ser nuestros señores y no ser siervos de otros, no estar siguiendo a otros. Es lo mejor que puede haber y creo que es la mejor forma de gobierno que hemos inventado los seres o ideado los seres humanos y que hay que defenderla a capa y espada. Y hay que pretender a capa y espada por bien de todos. Sí, en eso también estamos de acuerdo y es lo que buscamos también con este proyecto, generar debate y reflexión. En línea con lo que acaba de comentar también, habla de una ética que está basada en justicia, libertad, en la compasión. Y un poco con lo que venía comentando recién, ¿cómo podemos hacer para trasladar esta idea a nuestro día a día, para ser como ciudadanos más responsables de cuidar esta democracia? Yo entiendo que la ciudadanía, que es lo propio de la vida política, la vida política se compone fundamentalmente de ciudadanos que conviven en una determinada comunidad, en un determinado grupo. Lo que ocurre es que la idea de ciudadanía y de nación y de Estado siempre se funda sobre la idea de incluir a los que son ciudadanos y excluir a los que no son ciudadanos. Entonces siempre está sobre la idea de inclusión, exclusión. Ha sido un avance a lo largo de la historia de la humanidad, por supuesto, desde las primeras formas griegas, romanas, etcétera, y en los distintos lugares ha sido un avance, pero cada vez, afortunadamente, hemos ido abriendo más las fronteras, de tal manera que cuando alguien dice dónde ponemos la frontera, dónde acaba lo que somos los seres humanos, es que no puede poner límites, porque no se puede poner límites al campo. Y entonces realmente estamos viviendo en un mundo, como tú has dicho, un mundo global en el que se siguen poniendo fronteras, que son las fronteras de las distintas comunidades políticas, de las distintas naciones. Es elemental saber que la unidad básica del derecho internacional son los estados, no las personas. Los cosmopolitas entendemos que lo importante son las personas y los estados tienen que estar al servicio, pero hoy por hoy son los estados los que lo conforman. En ese sentido es en el que nos preguntamos muchos si se puede poner vallas al campo y no se puede poner vallas al campo, sino que hay que ir gestando poco a poco una ciudadanía que sea una ciudadanía mundial, como te decía, una ciudadanía cosmopolita en que no haya excluidos de ninguna manera. ¿Cómo puede esto trasladarse a la ciudadanía? Pues para una parte haciendo lo que hacéis vosotros, es decir, organizando simposios, haciendo charlas, haciendo revistas, con toda esa tarea de la sociedad civil que es muy importante, porque la sociedad civil la acabamos despreciando y la sociedad civil es muy importante, la mentalización es muy importante. Hay que ir generando una cultura democrática y una cultura cosmopolita, hablando de ello como una obviedad, porque lo que yo acabo de decir es una obviedad. No se puede poner vallas al campo. Todos somos ciudadanos de un mundo cosmos. Esto hay que llevarlo a través de la cultura y a través de los medios de comunicación y a través de todo eso. Y luego, cada vez más, tenemos la posibilidad de intercambiarnos unos con otros, de vivir de un lugar en otro e ir cambiando de sitios y considerándonos ciudadanos de cualquier lugar. Creo que es la gran tarea. Ahora, justamente le quería preguntar en esta idea de ética cosmopolita, que usted ha dicho que somos interdependientes, ¿no? O sea, no solamente como personas, sino también como estados. ¿Cómo encajamos desde esta perspectiva decisiones de gobiernos que cierran agencias de cooperación, se quitan de organismos internacionales y no creen en esa capacidad de llegar a acuerdos globales? Bueno, eso es suicida, sencillamente es suicida, porque somos interdependientes y se está viendo continuamente. Cuando tuvimos la experiencia del COVID fue clarísimo que todos los países se necesitaban unos a otros
Y de pronto descubrimos, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de España, que es el que me es más cercano, que nos dimos cuenta de que no teníamos nada de medicina, no teníamos ningún medicamento, no teníamos ninguna vacuna, no teníamos absolutamente nada, y teníamos que estar hablando con unos y con otros y diciendo, mira, en China hay alguien que nos puede traer no sé qué, en Alemania hay algo que nos necesitábamos todos, y llegó la idea que se extendió bastante en la prensa que decía, estamos todos en el mismo barco. Estábamos todos en el mismo barco. Necesitamos el COVID para darnos cuenta de que estábamos todos en el mismo barco. Claro que también había que decir que no andaban todos en los mismos camarotes, sino que unos iban en unos camarotes y otros en otros, pero nos dimos cuenta de que somos interdependientes. Yo creo que esa es una experiencia que hacemos continuamente. Y en este momento en que, por ejemplo, Trump se está lanzando a tratar de destruir las amistades con todas las gentes, está errando incluso desde el punto de vista de mayor sentido común, porque él también va a necesitar a otros. Todos nos vamos a necesitar a otros. Estados Unidos necesita a otros, Argentina necesita, todos necesitamos, y llega algún momento en que se hace esa experiencia. Y en el momento en que nos damos cuenta que necesitamos, no tiene arreglo. Entonces la interdependencia es una realidad de los seres humanos y de los países. Quien no quiere apuntarse a ello, llega un momento en que efectivamente se encuentra solo. Sí. Me gustaría, Adela, que nos comente un poco el concepto de eclipse de la razón comunicativa, que lo define y lo explica muy bien en su último libro, también en los capítulos finales, pero ¿nos podría explicar brevemente cuál es la importancia de la razón comunicativa? Quienes trabajaron más este tema de razón comunicativa fueron dos filósofos alemanes que nacieron en el siglo pasado, uno ya ha muerto, Karl Otto Appel, el otro Jürgen Habermas, todavía vive y es mayor. ¿Y por qué sacaron a la luz esta idea de la racionalidad comunicativa? Porque los primeros autores de la llamada Escuela de Frankfurt denunciaron el eclipse de la razón, en el sentido de que decían que había triunfado la razón instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? La razón que siempre entiende de medios y que hay que adaptar los medios a los fines. Y siempre entiende de medios, y si no habla de medios, no sabe de qué hablar, porque en realidad no sabe hablar de fines últimos. Eso lo denunciaron como algo que es dramático, porque si no estamos de acuerdo en cuáles son los fines últimos que queremos perseguir, si no estamos de acuerdo en cuáles son los valores últimos que queremos perseguir, entonces no podemos construir nada juntos. Podemos hablar de medios y decir que es mejor la inteligencia artificial de este tipo o del otro. Podemos decir que es mejor este método o el otro, pero ¿para ir hacia dónde? Y la gran cuestión que yo la planteo en el libro, y me parece que es de sentido común, es que para saber hacia dónde queremos ir necesitamos hablar de un nosotros. Nosotros queremos ir hacia aquí o hacia allá, pero si ese nosotros no existe porque no nos comunicamos, sino que estamos siempre interfiriendo unos en otros, instrumentalizándonos unos a otros, si no hay ningún entendimiento común y no hay ningún puerto común, entonces lo único que se hace es que el más débil es el que acaba perdiendo siempre, porque nunca lo tenemos en cuenta. Entonces la razón comunicativa es la que descubre el mundo que a mí me parece maravilloso de la intersubjetividad. Somos sujetos relacionados unos con otros, estamos en vínculo unos con otros. No nos podemos instrumentalizar, no nos debemos instrumentalizar para otros fines. Hemos de utilizar nuestra capacidad de comunicación para entendernos. Y en este momento encontrar un entendimiento es fundamental. Justamente, o sea, no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con lo que dice y lo vemos en el día a día, o sea, la polarización que existe en el debate político, en las redes sociales, usted también lo ha comentado y lo vemos, ¿no? Creo que en el libro usted lo indica, pero me gustaría que lo diga aquí. O sea, ¿usted es optimista con respecto a poder superar esa brecha o esa separación que parece que llevamos en la sociedad? Bueno, yo cuando me preguntan esto siempre digo que yo no soy ni optimista ni pesimista, sino todo lo contrario, que diría Ariel Poncela, ni una cosa ni la otra. Esos son estados de ánimo. En ocasiones uno está muy optimista y en otras ocasiones pues pasa por un lugar en que hay una cloaca y huele mal y está muy pesimista. Pero si estás al lado de una pastelería, pues estás muy optimista. Es decir, que a mí no me interesa tanto el optimismo o el pesimismo como
lo que se llama una virtud, que es la esperanza. Es la esperanza. La esperanza es una virtud y las virtudes se trabajan. No solamente se experimentan en un momento determinado y hoy se me pasa y mañana me vuelve a venir, sino que eso se trabaja día a día. Y a mí me parece que una gran tarea de instituciones como la y de asociaciones como la OEI y como otras asociaciones es justamente la de construir razones para la esperanza y darle a la gente razones para la esperanza. Porque ser esperanzado sin que haya razones para tener esperanza, pues es estúpido. La gente cuando dice, yo tengo esperanza en la humanidad, bueno, pues no sé por qué. Es decir, hay que dar razones para la esperanza, construirlas, y por eso me parece que tenemos que hacerlo, y todas estas organizaciones nuestras trabajan en esa línea, y me parece que es un trabajo muy, muy valioso, muy de apreciar, y que hay que seguir poniéndolo en marcha y yendo hacia adelante. Optimista, pesimista, ni uno ni otro, sino todo lo contrario. Esperanza sí, pero cultivándola y dando razones para que la gente sienta que es posible superar todas estas situaciones de polarización que, por otra parte, están siendo creadas por gentes. Y lo que crean las gentes, también las gentes lo podemos deshacer. Entonces, hemos de deshacer la polarización. La idea de que el ciudadano, las personas, tenemos la responsabilidad y también un poco el sentir de deshacer esa polarización, la responsabilidad también de los medios, la familia, la educación en general, toda la sociedad deberíamos trabajar, como estamos haciendo de la OEI, en plantear esos lugares de reflexión y de poner en valor lo que tenemos, la democracia, la justicia social y la educación en este caso. Justamente como parte de la OEI, que es un organismo internacional que se dedica a la educación, la ciencia y la cultura hace 75 años, nos gustaría plantearle desde la educación, digamos, ¿qué papel juega en la construcción de ciudadanos democráticos? Bueno, la educación es fundamental. Yo siempre repito la frase de Kant de que la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Y la educación empieza en la familia, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en todos esos ámbitos en los que nos relacionamos unos con otros y en los que unos tienen influencia sobre otros. Entonces, la educación se construye en el día a día, en la vida cotidiana, en todos los niveles. Por eso es muy importante que en las sociedades haya una reflexión común sobre en qué valores queremos educar, en qué valores hemos de educar. Porque si los padres educan en un sentido, pero la escuela educa en otro sentido y la organización solidaria organiza en otro, entonces hay una desorientación enorme. Yo creo que en este momento en los jóvenes, que son tan estupendos como puedan ser los adultos, pero hay una desorientación grande porque hay una divergencia muy grande. Una cosa es diversidad, que tiene que haberla, por supuesto, y otra cosa es que unos vayan en un sentido y otros que vayan en otro sentido completamente distinto. Yo creo que hay una desorientación grande cuando en realidad existe un acuerdo muy grande entre valores últimos. Porque cuando nos ponemos a hablar en serio unos con otros, aunque sea de distintos grupos, las gentes acaban diciendo que la libertad es mejor que la esclavitud y que la igualdad es mejor que la desigualdad y que la solidaridad es mejor que la insolidaridad y nos vamos dando cuenta de que ese tipo de cosas son mejores. Por eso hay que tener claros estos valores y tratar de transmitirlos en todos esos niveles, aunque después haya propuestas de vida feliz, que cada quien opte por su propuesta de vida feliz, porque eso sí que es algo personal. En su opinión, ¿qué es lo que ha perdido el sistema educativo para dejar de ser ese ascensor social que era antaño? Pues eso es muy lamentable, porque el sistema educativo se ha burocratizado en todos los países tremendamente, y la burocratización mata la vida. Claro, la burocratización es una cantidad de esquemas. Usted, para ser un buen profesor, tiene que publicar no sé cuántas revistas de impacto. Pero qué tontería, ¿qué tiene que ver eso con la educación universitaria? Que alguien haga una estrategia para conseguir meter artículos en revistas de impacto, pero la gente no tiene más remedio, porque si no, no le acreditan. Entonces, hemos jugado a un juego de acreditaciones, de promociones. Bueno, por supuesto, a los alumnos, pues si el alumno suspende 3 asignaturas, sin embargo, sí que puede pasar, pero si pasa 4 ya no puede, pero
No es eso, la educación no es eso, no va de esa burocratización de tantas asignaturas, de tantos... Y cada vez lo estamos haciendo más. Nos damos cuenta de que es perverso, pero cada vez se está haciendo más y se estandariza, todo el mundo se apoya en ese tipo de criterios. Creo que hay que darse cuenta de que la educación no es eso, que la educación no es una serie de números y de cifras y de tal. Y a mí hay una cosa que me parece francamente deplorable, y es que hay una educación muy desigual entre la que se da a las gentes económicamente más débiles y la que se da a las gentes económicamente más fuertes. Los padres que tienen la posibilidad de educar a sus hijos mandándolos a extranjero, lo hacen y hacen muy bien. Pero claro, entonces se les dice a los otros, con que pases 3 asignaturas ya vale, y entonces no se les educa para la excelencia. Yo la palabra excelencia la adoro, no me parece mal. Creo que hay que intentar ser excelente, es decir, intentar competir consigo mismo para dar lo mejor que uno tiene, porque las sociedades se benefician de tener gentes que puedan proporcionar muy buenas cosas. Y creo que hemos olvidado el educar para esa excelencia que significa competir con uno mismo para dar lo mejor, y nos hemos dedicado a burocratizarnos, lo cual es deplorable. Hay que repensarlo y cambiar el sentido. ¿Cree que es importante durante las diferentes etapas educativas en colegio, en instituto, en la universidad, así como en la educación no formal que comentaba antes, enseñar a ejercer la democracia de manera práctica, es decir, fomentando el diálogo argumentativo, el respeto al otro, la solidaridad? Por supuesto, pero yo siempre he dicho que educar para ciudadanía democrática hay que educar en saber argumentar, en saber hablar, en saber la propia expresión, en respetar a los otros y todo eso, pero también conocimientos. Creo que un ciudadano democrático es alguien que tiene unos conocimientos básicos, una estructura mental bien ordenada y que sabe que tiene que dialogar con los otros porque los otros le merecen respeto, porque no puede aprender él solo y que lleva el tema de la argumentación porque se da cuenta de que eso es una necesidad, de expresarse libremente, de hablar libremente y de escuchar a los otros. Por eso yo lo he dicho en la misma OI, pero lo vuelvo a repetir. Creo que los grandes ejes de la educación serían el eje de esas habilidades y conocimientos que todos tenemos que tener, porque no puede ser que una persona no pueda ni llevar a cabo una conversación, porque no sabe ni quién es Pancho Villa. Es decir, que hay que saber quiénes son unos y otros, hay que tener un conocimiento básico, pero también hay que tener una capacidad de argumentación, un respeto al otro, y en eso el respeto a la dignidad del otro es fundamental para que haya una educación democrática. Y no solo respeto a la dignidad, sino también compasión de unos con otros. En América Latina, el 32% de la población sigue en situación de pobreza. Son datos de la CEPAL de 2023. Y encima las brechas económicas, como acabamos de hablar, se han profundizado con la pandemia. ¿Cómo puede la educación ayudar a reducir estas brechas y a fortalecer una democracia sin aporofobia, ese término que usted acuñó? Bueno, pues ya que me has preguntado por la aporofobia, te diré que la aporofobia, para quien no conozca esa palabra, es el desprecio al pobre, el rechazo al pobre. Y la idea viene de darse cuenta de que se habla mucho de xenofobia, que es el rechazo al extranjero, y sin embargo yo creo que al extranjero no se le rechaza si viene bien vestido, si viene con una buena cantidad de dinero, si es una persona muy representativa, sino que a quien se desprecia es al pobre, sea extranjero o sea de la propia casa. Creo que eso es algo que tenemos que entender, es de sentido común, pero no hay modo de que lo incorporemos, y todo el mundo habla de la xenofobia y no de la aporofobia, es decir, del rechazo al pobre. Efectivamente, creo que existe el rechazo al pobre y, bueno, tengo algunos datos, pero lo más importante no son los datos, es sencillamente mirar por la calle y darse cuenta de qué es lo que pasa. Los pobres siempre están rechazados, pero no solo los que no tienen dinero, sino los que no tienen votos que ofrecer, los que no pueden ofrecer un puesto de trabajo, los que no pueden colocar a tu hijo o a tu hija o darte un premio. Y todo eso se rechaza a los que no pueden dar nada de eso, porque vivimos en el mundo del intercambio. Entonces, la aporofobia es el rechazo de aquellos que no pueden ofrecer nada a cambio. La aporofobia está inserta en el cerebro humano. Es decir, la idea de que yo te doy y tú me das,
hay un toma y daca, hoy por ti, mañana por mí, amigos hasta en el infierno, es decir, hay una gran cantidad de refranes que muestran que la gente vivimos del intercambio, del do ut des, porque si no parece que las cosas no funcionan y entonces, claro, los que no tienen nada que ofrecer, pues serían los que quedarían absolutamente fuera de juego. Eso es perverso y hay que acabar con ello. Creo que en el siglo XXI hay que acabar con la aporofobia. Y a mí me alegró mucho cuando la palabra apareció y fue palabra del año y todas aquellas cosas, que mucha gente joven me ha escrito diciendo, desde que he visto esa palabra, quiero hacer económicas para acabar con la pobreza, que quiero hacer un trabajo de investigación sobre la aporofobia, que quiero una gran cantidad de gente joven que se interesa porque dice que ve el mundo de otra manera, porque no puede ser que haya gente que sea desvalida y que no esté apoyada y que no esté protegida. Y entonces por eso me parece muy importante que aparezcan no la palabra solo, sino que eso vaya creando, como decíamos antes, una cultura de que hay que acabar con esas tendencias porque van en contra de la dignidad humana, porque van en contra de las personas y porque las gentes cuando lo oyen y lo piensan unas veces dicen, oiga, pues es verdad, ¿por qué tenemos que rechazar a los que están peor situados? Cuando el libro se tradujo en inglés, como los norteamericanos son así tan expeditivos, lo que han titulado el libro es ¿y por qué no ayudamos a los pobres en vez de rechazarlos? Bueno, me parece inteligente la medida, porque el desprecio al pobre me parece que eso es absolutamente inhumano y que hay que ayudar, y entonces ayudarlos me parece fundamental para que salgan de esa situación de pobreza, que puede ser, ya digo, económica o de cualquier otro tipo. La ayuda al otro para que salgamos de esas situaciones es fundamental. ¿En qué beneficia de la gente que está acomodada o en una élite con esa ambición de ganar más y más dinero? ¿En qué podría beneficiarles ayudar a que justamente no haya pobreza? Bueno, pues en primer lugar, porque en muchos países, en casi todos, hemos aceptado los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que dice que todo ser humano tiene dignidad y no tiene un precio. Todos los miembros de la familia humana, si leemos la Declaración de Derechos Humanos, que la OEI se la sabe de memoria, porque claro, es una parte sustancial de la OEI, pues lo que se dice es que todos los miembros de la familia humana tienen dignidad y tienen derecho a atención, todos los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos civiles. Eso lo hemos declarado. La declaración, declarar es comprometerse. Declarar no es un papel mojado. Declarar es decir, nos comprometemos con que los seres humanos, que no tienen solo un precio, sino que tienen dignidad y que por lo tanto hemos de intentar entre todos que sea respetada su vida, que tengan medios económicos, que tengan libertad de expresión, de asociación, todos los derechos de primera y segunda generación y añadidos los derechos de tercera generación, el derecho al desarrollo de los pueblos, etc. ¿Qué ganan las personas bien situadas? Pues en primer lugar cumplir con sus pactos, que no está mal, porque hay que cumplir los pactos. Y si efectivamente declaramos que todos tienen derechos, pues efectivamente hay que cumplir los pactos y respetar la dignidad humana y tratar de protegerla frente a los males es lo más importante que puede hacer nuestra civilización. Porque tanto proteger las mascotas, proteger no sé qué, bueno, ¿y qué pasa con los seres humanos? Entonces, ¿qué ganan? ¿Qué quiere decir esa expresión, qué ganan? Claro, que cuando usted habla de una sociedad contractual que tú me das para yo recibir, o sea, yo te doy para recibir, me pregunto que muchas personas deben decir, bueno, ¿y qué me aportan? No, si tu pregunta es importantísima, porque hay mucha gente que piensa, ¿y qué gano yo con eso? Por ejemplo, en España vamos a ver qué pasa si no vienen inmigrantes y no les ayudan a sus ancianos, no ayudan a sus enfermos. Y si nos ponemos a pensar en el toma y daca, parece ser que también salen ganando mucho más. Y además, pues porque hay mayor tranquilidad, mayor serenidad, mayor cohesión social. Si nos ponemos a decir qué se gana,
se gana incluso instrumentalmente mucho, mucho. Pero yo creo que antes de hacer ese planteamiento hay que decir claramente que a lo largo de la historia hemos ido evolucionando desde un punto de vista moral y que además hemos ido progresando. Y el progreso ha consistido, por ejemplo, en afirmar que todos los seres humanos tienen igual dignidad y que tienen unos derechos que no se pueden lesionar sin ir en contra de nuestra propia humanidad. Y eso es una cultura que la COI afortunadamente defiende, muchos otros también defendemos, aunque no, y que hay que seguir proclamando, porque las relaciones entre los seres humanos no pueden ser solo de toma y daca, sino que tienen que ser también de apreciar aquello que es verdaderamente valioso, aunque a cambio no consiga ningún beneficio. Volviendo al tema de la educación y la inteligencia artificial que comenta en su último libro, obviamente la tecnología nos ha afectado a todos a nivel social, pero en la educación también. Entonces, ¿cómo deberíamos integrar la inteligencia artificial en la clase? Bueno, yo creo que para eso cada vez más los profesores están muy formados, porque lo primero que se tienen que dar cuenta, y yo creo que se dan, pero si no sería bueno que se dieran, es que todos estos medios de inteligencia artificial, que hay muchos, ChatGPT, todas estas cosas, pues son instrumentos. Eso hay que metérselo en la cabeza. Al profesor no lo sustituye nadie. La relación profesor-alumno no puede ser sustituida por nada. Me da igual profesor que profesora, obviamente. Alumnos, alumnas. La relación profesor-alumno no la sustituye nadie. No se puede sustituir a un profesor por un robot, sino que efectivamente eso tienen que ser instrumentos que utilizamos, pero el profesor y el alumno tienen que estar en una relación y entonces el profesor es el que tiene que aconsejar, utilizar este método o el otro, preguntar al alumno si ha obtenido un resumen gracias a ChatGPT, cómo se lo has preguntado, cómo lo ha hecho, tú lo has revisado, no sea cosa que haya cometido una gran cantidad de errores, porque las máquinas se equivocan. Y efectivamente de pronto te aparece que ChatGPT ha dado una información que la ha tomado de otro país y entonces no vale para nada. Los profesores son esenciales y que conozcan estos medios es esencial. Por supuesto que sí, y que los manejen y que les enseñen a los alumnos a manejarlos y que les enseñen a saber que cuando los están manejando vayan con cuidado porque sus datos están siendo tomados. Les están mandando una serie de información para que compren esto, lo otro y lo demás allá. Es decir, que están siendo también manipulados, que sepan que pueden perder su autonomía y su libertad. Creo que es un medio muy importante que el profesor con la clase comente y diga, os dais cuenta de que cuanto más estáis en las redes, más cogen vuestros datos, más os mandan, más... Y entonces vosotros tenéis que saber decir no a lo que no os interese y sí a lo que os interese. Formar en autonomía es fundamental. ¿Qué le diría a los jóvenes que mañana estarán ocupando puestos de responsabilidad tanto en empresas como en gobiernos? Pues que, como hemos comentado, es necesario que sean excelentes. Y excelentes quiere decir que traten de aprovechar al máximo sus capacidades, de sacar al máximo sus capacidades, pero que los pongan al servicio de la comunidad. No solamente para bien para sí mismos. Y a mí me gusta mucho relatar cómo nació, según dicen algunos, la ética, que la ética nació de los relatos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, de esos relatos en los que aparecen una serie de héroes. Los héroes son los excelentes. Aquiles, Patroclo, Héctor. Los héroes son los que son excelentes, sobre todo en Troya. Quien no haya leído la Ilíada, pues que la lea, porque hay que leerla. Y ahí aparecen todos esos héroes que son excelentes porque están por encima de la media en una serie de habilidades. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que a esos personajes excelentes la gente cantaba después sus gestas porque gracias a ellos sobrevivía la comunidad. Necesitaban gente excelente, porque si no las comunidades no sobreviven. Pero yo creo que, gracias a Dios, se han democratizado esas excelencias de tal manera que el excelente no es el que destaca sobre los demás,
sino el que intenta destacar sobre sí mismo, el que intenta mejorar, el que intenta sacar lo mejor de sus capacidades y no lo aprovecha solo para él mismo, sino que lo pone al servicio de la comunidad. Y entonces las gentes lo mirarán con cariño porque se darán cuenta de que efectivamente les está ayudando. Y eso vale para las empresas y eso vale para los políticos. Cuando una empresa es una empresa ciudadana que se pone al servicio y trata de ver qué es lo que necesita la comunidad, qué es lo que ocurre, está atenta a lo que necesitan todos los grupos de interés, sobre todo los afectados, pues también la gente los acepta más. Es decir, que están los dos lados. Es un juego de suma positiva. Lo que hace la empresa es apreciado por la gente pues porque se da cuenta de que le beneficia. Pero los políticos tienen que hacer la misma experiencia, de tratar de ponerse al servicio de la comunidad, porque además ellos se han comprometido a eso, a ponerse al servicio de la comunidad, a tratarse de ser excelentes y hacer lo mejor posible por el bien de la comunidad. Y en este momento yo te diría que las empresas, no sé si son en ocasiones excelentes, algunas sí que lo son, pero los políticos están fallando mucho. Y entonces se está convirtiendo la política en una extracción de recursos para mí y para mi grupo, y eso está destruyendo la comunidad política, y es todavía peor que en ocasiones eso se contagia a la sociedad civil. Por favor, que sean excelentes todos ellos, que sean gente competente, que sean gente valiosa y que lo pongan al servicio de la comunidad, que es lo que les toca. Y entonces harán su tarea muy bien y después recordaremos sus gestas. Estaremos aquí no sé si estaremos aquí para ver. Yo creo que no, porque no sé si, pero bueno, hay que indicar que ese es el camino. Muchas gracias, Adela, por su tiempo, su generosidad y su sabiduría. Gracias a vosotras, ha sido un placer.